¿Será la dieta keto una buena elección? ¿Durante cuánto tiempo hay que hacerla? ¿Arriesga mi salud? ¿Recuperar el peso perdido? Estas son algunas de las preguntas que suelen pasar por tu cabeza cuando te planteas hacer la dieta keto. Así que te animo a que sigas viendo el vídeo porque te voy a responder a estas preguntas y algunas más. Mi nombre es María Jesús, soy tu nutricionista online y en mi canal vas a encontrar respuestas a todas las preguntas que le harías a tu nutricionista. Así que suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún vídeo. En primer lugar, vamos a definir lo que sería la dieta cetogénica. La dieta cetogénica es aquella en la que basa su alimentación en el consumo de proteínas y grasas, eliminando casi por completo el consumo de hidrato de carbono. Hoy en día, yo diría que el 90% de las dietas cetogénicas que se realizan por internet tienen un consumo de grasas muy elevado. Y ya no es que tengan un consumo de grasas muy elevado, es que además ese consumo de grasas lo hacen a base de grasas saturadas. Y la verdad es que realizar una dieta a base de grasas saturadas, como puede ser huevo frito, bacon o frituras en general, no te van a aportar nada bueno a tu cuerpo. Durante toda la duración del tratamiento o de la dieta cetogénica, queda totalmente prohibido el consumo de hidratos de carbono, como pueden ser pasta, arroz, pan, fruta, etcétera, y el consumo de verduras está muy controlado. En este tipo de dieta, en la dieta keto, al reducir al máximo el consumo de hidratos de carbono, lo que se busca es que el cuerpo entre en un proceso metabólico llamado cetosis, que en definitiva lo que va a hacer es acelerar la quema de grasas en tu cuerpo, tanto de las grasas que tienes como la de las que consumes. La cetosis, como hemos comentado antes, es un proceso metabólico en el que tu cuerpo entra tras la eliminación casi por completo de los hidratos de carbono, produciendo cetonas para darnos esa energía que nuestro cuerpo necesita. De ahí viene la palabra keto. Cuando se consumen muy poquitos carbohidratos o muy poquitas calorías, nuestro hígado produce cetonas a partir de las grasas y estas las utiliza como fuente de energía para que podamos seguir funcionando el resto del día. En una dieta cetogénica, todo nuestro cuerpo cambia su combustible para funcionar las 24 horas del día con cetonas. Y principalmente cuando los niveles de insulina están muy bajitos, también la pérdida de peso se acelera más. La insulina se produce siempre cuando hay elevados picos de azúcar en sangre por los hidratos de carbono, que ya sabéis que se segrega la insulina, que lo que hace es que ese hidrato de carbono pase a las células. Como en la dieta cetogénica no existe casi el consumo de hidratos de carbono, sino que es muy bajito, esa insulina nunca sale, nunca se segrega. Por tanto, nunca llega a meter ese hidrato de carbono en nuestra sangre porque no la hay. Entonces es aquí cuando se produce una mayor pérdida de peso, cuando esa insulina lleva tiempo sin salir. De esta forma, cuando la insulina lleva tiempo sin ser segregada, es más fácil para nuestro organismo acceder a la grasa que tenemos almacenada. Por eso es súper importante cuando se está en cetosis no romper esa cetosis. Beneficios. Pues el principal beneficio es la gran pérdida de peso que se produce, sobre todo si es la primera vez que la realizas. Cuando la realizas por primera vez, tu cuerpo desconoce ese proceso metabólico, porque es un proceso metabólico en el que de normal no solemos estar prácticamente nunca. Entonces, cuando lo haces por primera vez, para tu cuerpo es un proceso nuevo, no sabe cómo reaccionar, no sabe cómo comportarse y por tanto va a estar más acelerado y eso va a hacer que la pérdida de peso sea mucho mayor. Las siguientes veces que tú realices la dieta keto no vas a obtener los mismos resultados que en la primera vez, por lo que te comento, porque en este caso tu cuerpo ya va a conocer ese proceso metabólico, ya sabe cómo reaccionar, ya sabe cómo funciona y la pérdida de peso no será tan acelerada. También tiene otros beneficios, como es sentir menos hambre, porque te sientes más saciada con el consumo de proteínas y con el consumo de grasas, te sientes con energía y además al eliminar esos niveles de azúcar en sangre, eliminas la ansiedad por comer dulces, a no ser que ya sea más psicológico, pero físico, esa necesidad de necesito comer un dulce no la vas a sentir porque has eliminado totalmente el azúcar de tu organismo y por tanto ya no la vas a tener esa intensidad, esa ansiedad por comer ese dulce. Y aparte, si eres una persona que padece diabetes, pues seguramente la vas a mejorar mucho. Uno de los principales inconvenientes que trae este tipo de alimentación es el posible efecto rebote que esto puede acarrear si no la realizas correctamente y sales de cetosis. Otro inconveniente sería la adaptación de tu cuerpo a este proceso metabólico
metabólico a partir de la primera vez que lo hagas. Como tu cuerpo ya va a conocer este proceso metabólico, se va a adaptar mucho mejor y la pérdida de peso no va a ser ni igual de rápida ni igual de efectiva. Luego, este tipo de alimentación yo no recomiendo alargarla mucho en el tiempo porque, como hemos dicho, tu cuerpo necesita los hidratos de carbono para funcionar, y entonces yo este tipo de alimentación lo utilizo siempre a modo de choque o a modo de tratamiento por un periodo de tiempo limitado. Entonces te aconsejo que no hagas caso a influencers que hay por ahí de Instagram o TikTok o de youtubers que por todos los sitios que te dicen que la puedes hacer de forma indefinida, porque no la puedes hacer de forma indefinida. Al final este tipo de dieta está sobrecargando tu hígado y puede llevarte a problemas de salud serios. Y otro de los principales inconvenientes de este tipo de alimentación, sobre todo hoy en día que hay tanta gente que llamar experto en la nutrición cuando realmente a lo mejor no lo son, pero realmente no enseñan a comer a la gente, o sea, te enseñan simplemente a perder peso, ¿vale? O sea, esta gente que son expertos en keto no te enseñan a comer, te enseñan a perder peso. ¿Cuál es el problema? Que cuando tú termines con esta dieta keto vas a ganar el peso perdido y no va a ser un efecto rebote. ¿Por qué no? No va a ser un efecto rebote. El efecto rebote se produce en la dieta milagro, como te comenté, ¿vale? Aquí no. Aquí se produce principalmente porque no has aprendido a comer. Entonces, cuando tú vuelvas a una alimentación que tú consideras normal, estarás consumiendo más calorías de las que tu cuerpo necesita y por tanto acabarás ganando peso. Además de que tu cuerpo ha estado consumiendo grasas y eso va a ayudar a que este aumento de peso también sea más significativo. Así que yo, por tanto, te recomiendo que si tienes que realizar este tipo de alimentación, que la realices junto a un profesional que te guíe y te ayude durante todo el proceso de esta dieta. Muchos pacientes me piden hacer este tipo de alimentación y yo sí que la hago, pero siempre bajo supervisión y siempre aprendiendo a comer. Yo con la dieta keto la he hecho a mucha gente y siempre aprenden a comer desde el primer día que empiezan a hacer la keto, pero restringiendo algunos alimentos, y luego ya los vamos introduciendo y acaban aprendiendo a comer y sin recuperar el peso perdido. Si quieres que te asesore más personalmente sobre tu caso, entra en mi página web, que te voy a dejar aquí en la dirección. Para cuando acabe el vídeo entras en la página web, me envías un correo y te ayudaré. ¿Puede todo el mundo hacer este tipo de alimentación? Pues también es un tema problemático. ¿Por qué? Porque también muchos influencers están diciendo por ahí que todo el mundo puede hacer este tipo de alimentación y tampoco es así, porque hay determinadas personas que no deberían hacer este tipo de alimentación, como por ejemplo gente que esté tomando insulina, mujeres embarazadas, mujeres lactantes que están dando el pecho, gente con problemas hepáticos. Pues también va a depender de qué problema hepático tenga, porque al final en este tipo de dieta se sobrecarga el hígado y si tú ya eres una persona que tiene problemas hepáticos, pues habría que verlo. Por tanto, es importante saber si tú eres alguna de estas personas especiales, que tengas alguna patología o alguna situación especial, y deberías consultarlo con un especialista en nutrición, con tu médico de cabecera o con algún profesional que realmente te pueda ayudar y se preocupe por tu salud, y no por un influencer que al final lo que quiere es que le compres el libro, que le sigas en las redes sociales, le hagas su dieta, que te unas con él a su reto, etc. ¿Y quién puede hacer este tipo de dieta? Pues salvo los casos anteriores en los que ya he nombrado, pues en principio no hay ninguna contraindicación o ningún inconveniente con otras personas, pero ya te digo que si tienes cualquier duda siempre consultes a un profesional, a tu médico de cabecera, etc. Entonces, ¿para quién estaría indicado? Pues para personas que quieren tener una pérdida de peso acelerada, para personas que se encuentran estancadas y que no consiguen bajar de peso, y también para personas que quieren mejorar su diabetes, pero que no están tomando insulina. Y todas estas personas que les gustaría hacer este tipo de alimentación deberían tener en común que quieran cambiar su estilo de vida y aprender a comer, porque realmente si haces la dieta keto y no aprendes a comer, volverás a recuperar el peso perdido y no será un efecto rebote, es que no has aprendido a comer, y si no cambias tus hábitos nunca vas a mantener el peso que tú quieres. Tú tienes que perder el peso y luego cambiar tu estilo de vida para poder mantener ese peso y no recuperarlo. ¿Has realizado la dieta keto y recuperaste el peso perdido? ¿Sabes realmente los efectos negativos que tiene hacer mal una dieta keto? Cuéntanos tu experiencia en la cajita de información, y si utilizas la frase dieta keto healthy me harás súper feliz, porque sabré que ves mis vídeos y además que los ves hasta el final. Ahora te animo a que compartas este vídeo con aquellas personas que consideres que le pueden ayudar. Como os he comentado antes, yo tengo muchos pacientes que me han pedido hacer la dieta keto, y hay algo que a todo el mundo le digo, porque yo quiero que todo el mundo que haga esta dieta sepa todos los puntos en contra y en pro que existen, y que tome la decisión sabiendo todo lo que tiene que saber. Así que yo a todos mis pacientes les explico lo restrictiva que es esta dieta, que no se permite el consumo de ningún hidrato de carbono en ningún momento
durante toda la duración del tratamiento, que se requiere un compromiso al 200% con este tipo de alimentación para que realmente obtengas sus beneficios y que no te perjudique. Y en cuarto lugar, les digo que conmigo se olviden de comer mantequillas, fritos, bacon, etc. Si quieres hacer ese tipo de dieta keto, yo no soy tu nutricionista. Así que sinceramente espero que después de ver este vídeo busques a un profesional si quieres realizar la dieta keto, y si aún así prefieres hacerla por tu cuenta, te invito a que busques mucha información, recabes toda la información que puedas y luego ya inicies. En el próximo vídeo vamos a hablar de la dieta equilibrada, o lo que aquí en Valencia sería la dieta mediterránea. Es una dieta mucho menos efectiva a la hora de perder peso, no se restringe ningún grupo de alimentos y por tanto es mucho menos restrictiva. Así que suscríbete al canal para recibir la notificación cuando publique el vídeo, pero de momento te dejo por aquí un vídeo que seguro te va a encantar. Ahora sí, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.